El panel de hoy sobre métricas, no es que nos vamos a sentar a hablar sobre número y número, porque cuando hablamos de indicadores de circularidad, indicadores de sostenibilidad, yo siempre le digo a la gente, no, dígame qué hago, Fabricia. Digo yo, no, pero es que usted tiene que primero revisarse y pensar de verdad cómo lo va a hacer y qué va a hacer, tener ese primer diagnóstico. Para circularidad no es menos de ahí. Hoy en el panel de nosotros vamos a ver las experiencias que han tenido nuestros panelistas. No es que le vamos a dar los números, sino probablemente cómo lo estamos haciendo y cómo se puede hacer. Hoy nos acompaña Laura Becerra de Aerodom. Nos acompaña el director del Indocal, don Néstor Matos, que debió empezar por él. Yo le dije, usted está en el medio, vamos a sentarlo en el medio, porque está entre mujeres. También nos acompaña hoy Ashley de Vermont, RD República Dominicana, vamos a hablar un poquito más con ella ahorita, y nuestra querida Natalia Uribe del Banco Popular. Quisiera comenzar primero con el Indocal, la parte institucional. Tenemos un tiempito, la metodología va a ser como los demás paneles. Vamos a conversar, un grupo de 2 preguntas a cada panelista, y el que tenga alguna inquietud, sabe que me conocen algunos, nos conocemos, pueden abordarlo por un chat que está habilitado, si no nos da el tiempo, pues comentarlo de manera particular. Y hoy vamos a pensar precisamente con el Indocal. El Indocal es una institución que muchos conocen, de años de trayectoria y que ha venido a hacer un importante cambio y busca precisamente ver la homologización de las normas en República Dominicana. Y en ese sentido, yo quiero comenzar con don Néstor, con la pregunta, con el perdón, que siempre dicen que las damas primero. Yo tengo en cuenta, en un elevador me pasó que llegó un señor a las 8 de la mañana, las damas primero, y llegó la dama y dijo, no, porque si por dama es, digo yo, por eso es, don, venga, yo le cojo el puesto, yo sí soy dama, yo entro. Vamos a empezar con don Néstor. El Indocal ha jugado un rol importantísimo con la normalización y en ese sentido yo quisiera que usted nos comente desde la parte institucional, excelente nacional, para los temas de normalización, precisamente cómo ustedes han visto, qué aspectos ustedes tienen desde el Instituto de la Calidad que entienden que deben de fortalecerse para generar esa infraestructura de calidad para las empresas. ¿Cómo ustedes lo han visto? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un inmenso placer poder compartir con ustedes estas apreciaciones. Bueno, esta pregunta que habla de cómo podemos fortalecer desde la infraestructura de calidad esa transición hacia la economía circular, pienso que debemos desagregar esta pregunta pensando en primero qué se entiende por infraestructura de la calidad. Entonces, cuando hablamos de infraestructura de la calidad, es necesario pensar en 4 pilares fundamentales, que son la normalización, la metrología, la evaluación de la conformidad y la acreditación. Entonces, tendríamos que pensar desde esos 4 pilares, cuáles acciones deben emprenderse de manera tal que ese tránsito hacia la economía circular sea más efectivo y más rápido. Y en ese aspecto quisiera comenzar por la normalización, porque pienso que lo primero a lo que el país debe abocarse y en lo que el Indocal está trabajando arduamente es en crear un marco normativo robusto, un marco que permita crear las normas que van a crear todo el lenguaje que se va a utilizar en la economía circular. Estas normas, naturalmente, y este marco robusto normativo debe estar contextualizado a la realidad nacional. Esa pienso que debe ser una tarea fundamental que debe emprenderse desde la normalización. Y en este aspecto es también muy interesante destacar que sin ese marco normativo, las demás acciones, poder verificar, poder medir, no sería posible ni sería tampoco efectivo. Luego, desde la metrología, podemos decir que, como la metrología es la ciencia que estudia las mediciones, aquí es necesario también establecer mecanismos claros para que las mediciones que se hagan en las industrias sean trazables, pero también que esa trazabilidad venga acompañada de una confianza y una seguridad,
que se puedan verificar. Y todo este marco estratégico es importante establecerlo desde la metrología, porque si no se mide, si no se evalúa, no sabemos entonces qué tenemos. Por otro lado, desde la evaluación de la conformidad podemos decir que en este aspecto es muy importante destacar que debemos trabajar en nuevos esquemas de certificación. Esquemas que motiven al sector empresarial, a las industrias, a entrar en este nuevo ámbito de la economía, lo que es la economía circular. ¿Por qué? Porque es importantísimo establecer que pasar de un modelo lineal, en donde principalmente pensamos en producir, consumir y desechar, ese desechar hay que reemplazarlo por reciclar, reutilizar, regenerar, que es específicamente lo que genera el círculo virtuoso de la economía circular. Y no menos importante el tema de la acreditación, porque para que nuestras mediciones sean confiables, sean comparables en otros países, hace falta que esos laboratorios, esas instituciones que van a medir estén acreditadas bajo normas internacionales como por ejemplo la ISO 17020 o la ISO 17025, que son fundamentales para un correcto desarrollo de la metrología en el país. No, y usted mencionó en esa participación precisamente generar, fortalecer la industria y ver ese rol que juega Indocal desde el aspecto, desde la parte de que ustedes tienen que hacer que esas normativas ambientales, que no vamos, porque la gente dice, Indocal, no es una normativa técnica ambiental que va a trabajar. El Indocal fomenta la parte de comercio industrial y la parte de las industrias, de que camines hacia adelante. Y muchas de nuestras empresas y organizaciones han hecho el ejercicio de ISOs, como ya mencionaba la normativa. Es como transportar a la parte en español en República Dominicana cómo serían esas ISO. Y ahí yo me quiero ir con Laura de Aerodón. Aerodón es la administradora de Aeropuertos de República Dominicana. Una cantidad importantísima de millones de personas pasando, certificada en ISO 14000. ¿Y por qué destaco lo de las ISO? Porque uno dice, tenemos las ISO, tenemos que seguir avanzando. Ya Aerodón ha pasado a trabajar un proyecto de medición, una estrategia de cero residuos, de circularidad. ¿Por qué sacamos a colación la parte de hablar sobre esa estrategia? Porque precisamente ellos han tenido que hacer ese ejercicio. Ya ellos tienen la parte de que tenemos una norma, estamos aplicando una ISO. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar esa estrategia a indicadores? ¿Cómo te han avanzado en ese proceso de circularidad, de sacar esos datos? ¿Cómo se han sentido en esa parte que ahora están empezando a correr? No, excelente pregunta, porque ciertamente hablábamos de un problema de lenguaje, de entendimiento, y las métricas son el lenguaje universal, ¿verdad? Las métricas son primero la base que permite realmente dimensionar un problema, enfocarse en aquellos elementos que van a generar impacto en una primera instancia, porque a priori podemos tener una lectura general de qué pasa en nuestras organizaciones, pero midiendo y reconociendo, entendiendo los flujos, cómo es el comportamiento, las dinámicas de lo que ocurre en la organización, es que podemos llegar a establecer una hoja de ruta efectiva, ¿cierto? Para nosotros como Aerodón, estamos empezando en circularidad, pero tenemos ya varios años madurando lo que es la relación entre la gestión ambiental y las métricas, ¿verdad? Desde 2017 estamos trabajando en una estrategia muy fuerte de descarbonización que comparte muchas similitudes con lo que tenemos que trabajar ahora en circularidad. Es decir, precisar métricas operativas, métricas estratégicas, un lenguaje que permita hablar con todos los interlocutores de la organización. No es lo mismo ir a hablar con el gerente de mantenimiento que ir a abordar al CFO de la organización, ¿verdad? Muchas veces perdemos oportunidades o quizás tardamos más en obtener recursos porque no estamos hablando un lenguaje claro. Entonces, lo primero es eso, reconocer y entender esos flujos, traducirlos numéricamente y también entender que las métricas van madurando, ¿verdad? Es decir, en un modelo inicial vamos a tener una primera información, unos indicadores que luego se van a hacer granulares y nos van a permitir perfilar detalles de impacto, proyectos e iniciativas mucho más puntuales, pero una visión a 10.000 pies de altura te da una idea de hacia dónde ir, pero hay que aterrizar esa visión dentro de la organización. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo esta experiencia de marcos, como bien mencionabas,
acreditados de sector que reflejan la realidad operativa y permiten ser comparables, trazables, confiar en la data, porque la data se puede generar de diferentes formas, pero hay que confiar. Entonces, en la experiencia hay que medir en campo. La medición directa es la mejor fuente de información que podemos tener en una organización y extrapolar eso hacia las inversiones, las proyecciones a largo plazo de la organización. La circularidad, lo hemos hablado durante el foro, no ocurre de manera inmediata y por tanto es súper importante asegurar desde ahora que estamos empezando cuáles son esas metas, esas previsiones, esas inversiones y cómo reevaluarlas como caso de estudio y caso de éxito, porque al final del día, pues, nuestra organización espera rentabilidad y ciertamente la circularidad va a dar rentabilidad, pero tiene que pasar de un discurso a algo demostrable, algo que financieramente haga sentido para la empresa, operativamente sea funcional para nosotros y ciertamente esto es la única forma de generar credibilidad, constancia y continuar los procesos. Y te agradezco, Laura, la observación que hace en reiterada, hay que medir. Y lo mismo decía el señor Néstor, hay que ir midiendo y viendo los avances. Y cuando nosotros estábamos organizando precisamente el panel, vimos el escenario de, cónchale, el proceso de circularidad y cómo nosotros hacemos posible como que presentar toda la parte de cadena de valor, de alianza, sinergia. Y yo creo que en este panel era importante también tener la experiencia de aquellos que pueden contar la data. Y hablo de Vermont, que es una empresa valorizadora de un relleno sanitario importantísimo en la zona este. Y quiero ahí con Ashley tocar precisamente y enganchar con eso que comentaba Laura, generar información, indicadores a ustedes. Contar residuos es más fácil, porque uno coge el camión, uno diría que fácil es, toneladas, vamos avanzando, pero ¿cómo ha sido ese ejercicio de Vermont, que tiene es un rol importantísimo en la cadena de valor de los residuos para el cierre del círculo? Y ayer hablaban en los paneles de la jerarquía, ellos lo que valorizan se puede valorizar, y lo que no, pues entonces va al relleno con las condiciones. ¿Cómo han hecho ustedes para tener indicadores? ¿Qué indicadores llevan o cómo han podido manejar esa data? Que ya ustedes están más avanzados que en un sentido que Laura en la parte de estratégica y de implementación. Sí. Bueno, muchas gracias, Fabricia, por la pregunta. Tal y como comenta Laura, medir es avanzar, ¿cierto? Entonces tenemos que contar con esos indicadores que nos permitan realizar esas mediciones. Nuestros principales indicadores se enfocan en 4 ejes. Tenemos que conocer, obviamente, cuál es el porcentaje de recuperación, cuántas toneladas están ingresando tanto al relleno sanitario como a la planta de valorización y saber de esta cantidad qué porcentaje se está valorizando. En nuestro caso, actualmente están ingresando unas 1.500 toneladas diarias aproximadamente y de esta cantidad se está valorizando aproximadamente un 15%. Entonces, es importante para nosotros conocer esta data para también entender qué tan eficiente está siendo la segregación desde el origen de los residuos, en nuestro caso principalmente con el sector hotelero, que son nuestros principales clientes, y por eso es que es muy importante para nosotros nuestro programa Conciencia Verde. Con este programa hemos impactado a casi 4.000 personas en capacitaciones y charlas sobre gestión responsable de los residuos y que entiendan verdaderamente la importancia de la clasificación y conozcan cuál es el destino final. Entonces, nosotros igualmente medimos mensualmente su huella de carbono para que ellos conozcan el impacto ambiental positivo que están teniendo sus prácticas y les compartimos una ruta de disposición final para que conozcan el destino de los residuos recolectados. Actualmente nosotros generamos unos más de 250 empleos directos, formales, en la provincia que colabora con el desarrollo económico. Y en cuanto a la trazabilidad, realmente con las bitácoras de recepción, que son las que establece la ley 225-20, estas son todos los registros, se llevan en la balanza principal, la cual opera 24/7 y que cuenta con energía solar para justamente asegurar que la operación nunca se detenga. Y todos los registros están documentados y supervisados en todo momento en sitio por el Fideicomiso de Uso Sostenible para verificar, para asegurar el cumplimiento normativo y la transparencia
de los residuos que ingresan tanto a la planta como al relleno sanitario. Y ustedes comparten certificados, ¿verdad?, con aquellos proveedores de que eso se dispuso. Eso precisamente Ashley lleva indicadores de circularidad. Y lo decía, o sea, yo primero, y respetando lo que dice la ley, aprovecho lo que puedo aprovechar de ese residuo y lo que no, pues ir al relleno sanitario. Digo, ustedes van a tener menos, se supone que la mira es a tener menos residuos, pero por más, menos rellenos sanitarios, pero por más que sea, todavía nos falta un camino. Y está la parte de valorización que ustedes llevan con esos mismos materiales, números importantes. Y tú hablabas de trazabilidad, información, y precisamente Laura hablaba de financiamiento y recursos. Y yo quisiera compartir, pasando a Natalie, el escenario del banco. Natalie Uribe, gerente de banca responsable del Banco Popular. No te voy a solicitar los requisitos de un préstamo. El año pasado ha tenido la oportunidad el banco de estar con nosotros en otros paneles, pero con Natalie me gustaría ver el rol de la institución financiera. Pero primero, en esta parte, cuando hablamos de circularidad, yo siento que hay dos elementos muy importantes. Uno, desde la parte operativa. ¿Qué están haciendo ustedes? Y la otra parte es la que vamos a hablar un poquito, ver hacia afuera. Yo quiero, desde la parte operativa de ustedes, porque si han visto, hemos tocado de cada uno operativamente cómo lo hacen. ¿Qué está haciendo el banco con la circularidad de los residuos? ¿Qué cosas ustedes hacen desde la parte del banco que puedan llevar algún número, que puedan compartir la experiencia de que ustedes son financiadores responsables? Y ese es tu rol, banca responsable. Muchísimas gracias, bueno, a todos también por ser parte de esta conversación. Yo creo que es muy importante que tengamos estas discusiones y ojalá pues que todos ustedes también se lo puedan llevar como un granito, ¿no?, para generar esa acción desde sus entornos. Y me encanta la introducción a la pregunta, Fabri, porque precisamente ahorita vamos a hablar de la parte como de clientes y de financiamiento, pero para nosotros era muy importante organizar la casa primero. Entonces, tenemos que tener esas métricas, esas prácticas operacionales en orden para el día de mañana, o bueno, ya, pero más adelante hablamos de eso, poder llevarlo a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Entonces, bueno, para empezar, nosotros desde el 2015 empezamos nuestra gestión de residuos, eso fue 5 años antes de que saliera la ley de residuos, entonces la verdad que fue un poco anticipado a su tiempo, pero empezamos a separar esos residuos en la fuente y a trabajar con gestores autorizados que entonces nos pudieran dar, y ahí entramos al tema de las métricas, mes a mes un reporte de los residuos que estamos generando, que se están enviando a vertedero y cuáles de ellos sí pueden ser recuperables, entonces pues para entender de los distintos tipos de materiales que se estaba recuperando. Eso por una parte. Pero hemos seguido intentando mejorar esa gestión. De hecho, una novedad es que ya pusimos centros de acopio en la torre, en el complejo Torre, para que los colaboradores puedan traer sus residuos desde casa. Y eso fue un proceso interesante porque cuando veíamos las métricas, pues por supuesto que desde que abrimos ese centro de acopio se nos disparó esa cifra. Entonces, por una parte tú dices, bueno, ¿qué prefiero? ¿Tener una cifra bajita o realmente poder ser un vehículo para que nuestros colaboradores y sus familias incluso puedan traer residuos de sus comunidades, mejoren? Y al final dijimos, no importa que ese número suba, porque al final lo que queremos es poder prestar ese servicio a la comunidad directa que impactamos. Y este año también, que nos enorgullece, la verdad que es un proyecto que por aquí está todo el equipo que lo ha liderado también, empezamos un piloto de compostaje en la cafetería, y ahí entra entonces también la importancia de las métricas. Cuando nosotros vimos los residuos que estábamos generando, nos dimos cuenta que de lo que va al vertedero, la gran mayoría eran residuos orgánicos. Entonces fue un paso natural y ahí entra la importancia de las métricas para tú identificar esas oportunidades de mejora de una manera que realmente te impacte y se vea ese impacto pues significativo, ¿no? Porque si tú no tienes métricas, tú empiezas a tirar patadas voladoras sin realmente atacar esos problemas o esos principales impactos. Entonces, eso por la parte de residuos. Pero como la economía circular es mucho más amplia y también toca de manera general todos los recursos naturales,
También nos enorgullece mucho poder decir que en este momento 117 de nuestras oficinas son automatizadas. Entonces, se monitorean desde un centro de gestión y eficiencia energética, donde nosotros vemos en tiempo real el consumo energético, o sea, de electricidad, tanto para el tema de aires acondicionados como para la iluminación. Vemos el consumo de combustible, por ejemplo, cuando se va la luz y entran las plantas. Y también monitoreamos en tiempo real la energía renovable que estamos generando con nuestros paneles solares, porque tenemos más de 12.000 paneles instalados en distintas oficinas y parqueos. Entonces eso nos permite saber cuánto estamos consumiendo de nuestra propia energía y qué estamos inyectando de nuevo al sistema energético nacional. Eso es como de manera general lo que estamos trabajando. Y por otra parte, certificamos, ahorita estamos, tenemos 39 oficinas certificadas en ecoeficiencia y cultura 3R y estamos en proceso de certificar 6 más. Podemos felizmente decir que hemos alcanzado oro en todas las certificaciones que llevamos hasta el momento y pues por supuesto la idea es seguir expandiendo. Pero aquí antes de pasarte otra vez la palabra, resaltar que las métricas son el corazón de todo lo que hacemos porque nos permiten, uno primero define el querer ser, lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, pero las métricas son lo que nos permite, como decía Laura, tener esa línea de base y después tú mirar hacia atrás, ver qué cumpliste y qué necesita adaptarse para tú poder cumplir tus objetivos y superarlos y trazártelos más a largo plazo, porque la idea es apuntar siempre a la mejora continua. Natalie, yo te agradezco la verdad el espacio que cada uno de ustedes han tenido para conversar sobre esos datos. Fíjense que Natalie hablaba de números, pero no solamente un indicador es un número que uno ve en dinero, cuantitativo. Fíjense que Ashley incluso mencionaba tanto residuo es valorizable, habla de porcentajes, hablamos de números, como dice Natalie, y Laura comentaba la oportunidad de poder sacarle beneficios a esa información. Y yo creo que si ustedes se han dado cuenta, nuestros panelistas tienen material con que hablar hoy, porque han hecho ese ejercicio. Están midiendo, sacando indicadores para seguir avanzando. Y ahí yo quisiera conversar un poquito con don Néstor, la parte desde el Instituto Dominicano de la Calidad, del INDOCAL. ¿Qué está haciendo el INDOCAL para poder impulsar precisamente esos indicadores? Cada quien aquí ha hecho un ejercicio, yo tengo ISO, yo estoy haciendo una norma, yo estoy haciendo esto, estoy sacando este número desde el Estado. ¿Qué ustedes están haciendo para poder impulsar que de verdad esos indicadores de circularidad comiencen a permear? Bueno, una pregunta muy interesante. Nosotros siempre hemos sido de la creencia que si no se tiene una estrategia clara, entonces los resultados tardan más tiempo en llegar. Por tanto, desde el INDOCAL hemos trazado una estrategia clara y precisa porque sabemos que la economía lineal tiene fecha de caducidad y que el mundo en algún momento deberá abocarse a todo lo que tiene que ver con la economía circular. En este aspecto, concomitantemente como parte de la estrategia, estamos actualmente trabajando en la creación precisamente de ese marco robusto normativo. Por ejemplo, actualmente el INDOCAL tiene a disposición de todas las empresas y de todos los ciudadanos normas como son, por ejemplo, la ISO 14009, que es una norma, una Nordón ISO 14009, que es una norma fundamental para temas de circularidad asociados a diseño y desarrollo en temas de sistemas de gestiones ambientales. Esa es una de las cosas que estamos trabajando arduamente, que estamos ofreciendo ese servicio, pero también podemos citar que estamos trabajando de manera muy activa en representación del país en el Comité Técnico de la ISO 323, que es un comité que está trabajando todo el formalismo que se necesita precisamente para establecer temas tan importantes como las métricas, y estamos trabajando lo que es en ese comité la actualización y o creación de la familia de normas ISO 59000, que son las normas, por ejemplo, la 59010, la 59020, 40, son las 3 en donde más activamente estamos trabajando, y al mismo tiempo estamos también trabajando para instalar en el país un comité técnico espejo de ese comité 323, de manera tal que cuando estas normas estén completamente disponibles, el proceso de adopción
y adaptación al contexto local sea mucho más rápido y efectivo. Al mismo tiempo también desde el INDOCAL estamos trabajando con proyectos como el proyecto de infraestructura de la calidad para la economía circular en toda América Latina y el Caribe, que es un proyecto financiado con recursos del PTB de Alemania. Como parte de ese proyecto, que el INDOCAL junto a otros 8 países participa, hay insumos que el INDOCAL debe producir en un corto plazo, como por ejemplo una hoja de ruta para temas de implementación de la economía circular, pero también temas de capacitaciones a las empresas que se quieran montar en esta nueva tendencia, como también temas de fortalecimiento de cooperación regional, comparaciones interlaboratorios para precisamente garantizar la trazabilidad de esas mediciones y que esas métricas, que lo que yo mida aquí sea, digamos, lo mismo que se mida allá, que hablemos el mismo lenguaje en pocas palabras, pero no solamente eso, sino también una estrategia de concientización hacia los tomadores de decisiones. Como sabemos, impulsar todo esto sin la participación activa del Estado es muy difícil. Por esa razón, también desde los espacios de poder donde el INDOCAL participa y tiene voz, estamos promoviendo toda una cultura orientada para que las instituciones del poder ejecutivo, conjuntamente con el poder legislativo, puedan impulsar la creación de leyes que otorguen los beneficios, digamos, que le permitan a las empresas entrar a este proyecto, que muchas veces en un inicio la rentabilidad a corto plazo no se ve, pero que si ofrecemos los incentivos adecuados, como en un momento ocurrió con el sector del turismo, podríamos mañana tener una expansión increíble en este sector y que República Dominicana se convierta en un verdadero líder en la región en todo el tema de la economía circular. Estamos también fomentando la capacitación interna de nuestros técnicos a través de capacitaciones, ya sea en el extranjero o trayendo especialistas de países que ya tienen más experiencia en la aplicación, y todas estas son parte de las medidas que desde el INDOCAL estamos impulsando. Creemos firmemente que la estrategia de que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, como no menos importante también, lo que se considera el cuarto poder del Estado, que son los medios de comunicación, también tienen un rol muy activo. Porque si los ciudadanos no se empoderan y no crean la necesidad de que las empresas presenten productos de economía circular, productos que tengan algún nivel de sello de calidad, algún nivel de sello que establezca porcentaje de uso reciclado, etcétera. Si no se crea esa demanda, entonces también es muy difícil para las empresas poder acceder, digamos, a las inversiones necesarias para montar toda una infraestructura que permita que este tema se desarrolle en el país. Así que también creemos que los medios de comunicación, como parte de la estrategia, deben también jugar un rol fundamental en la consecución de este objetivo para todos. No, señor Mato, y usted hacía hincapié precisamente en la formación interna de ese equipo de consejero. Cuando me toca participar, tengo aquí las docencias de docente, siempre me toca el tema de los indicadores. Y yo le digo, es que República Dominicana tiene un espacio importantísimo en las ISO. Y usted está jugando ese rol, por eso mueven las normas. Y cuando ustedes ven que pueden aplicar una ISO en República Dominicana, es porque el ejercicio viene hecho ya desde el Estado, de que se ha hecho una revisión, de que muchas cosas pueden ser homologadas en República Dominicana. Y ya el señor Matos mencionó incluso cuáles normativas están trabajando. Y ustedes han ido más allá, están trabajando en poder escalonar esas normas de circularidad y esos indicadores de circularidad a la empresa para que tenga esa disponibilidad ya desde el Estado. Y ahí quiero compartir con Laura un poquito cómo han logrado hacer, pasando ese mismo escenario, lo que INDOCAL está aquí y tiene que salir y sale hacia el empresario y hacia el industrial, porque ese es su objetivo. Ustedes como Aerodón, un aeropuerto
un grupo grande empresarial que ha manejado aeropuertos en otras partes del mundo, pero tienen una cadena importante de clientes. Dentro de un aeropuerto hay vida propia, como digo yo. ¿Cómo ustedes van a manejar el tema de los indicadores? ¿Cómo van a pasar ese proceso hacia ese tercero que vive con ustedes? Ay, qué buena pregunta, porque ciertamente es un reto armonizar las perspectivas, los intereses y objetivos que tienen diferentes rubros de bienes y servicios que hacen vida en el aeropuerto. Ayer lo comentábamos, funcionamos como una pequeña ciudad. Laura dice, hace vida en el aeropuerto. Y definitivamente el sector tiene muchas particularidades, ¿verdad? El sector aeroportuario conecta directamente con regulaciones, con la interacción y la sinergia con otros países. Y nosotros tenemos una gran oportunidad como Aerodom, al ser parte no solamente de un gran grupo de operadores aeroportuarios. VINCI Airports opera más de 79 aeropuertos en el mundo. Eso nos abre la puerta a explorar diferentes prácticas, niveles de madurez, experiencias, tecnologías, aprendizaje que han tenido los aeropuertos de la red, pero también somos parte de los gremios, somos parte de la ASILAC, donde se agrupan los aeropuertos de la región. Es decir, podemos tener una nutrición de perspectivas globales, pero perspectivas regionales, y ciertamente luego aterrizarlas a un contexto local. El gran reto es cómo capitalizamos todo ese aprendizaje externo y lo conectamos con el nivel de madurez y la conectividad territorial que tenemos. Y ahí, en ese sentido, definitivamente las métricas y el gran desafío ha sido armonicemos. No es justo medir, por ejemplo, el desempeño en circularidad de los aeropuertos de la República Dominicana con el desempeño en circularidad de un aeropuerto nórdico, por traer un ejemplo a colación. ¿Por qué? Porque hay una serie de infraestructuras, madurez y conectividad como cadena de suministro que aún estamos trabajando. Quiere decir que ya sabemos un norte más claro y tenemos una ventaja que no tuvieron ellos, que ya ellos han marcado un camino y nos pueden retroalimentar. Eso nos ahorra dar algunas vueltas de aprendizaje, porque la circularidad se construye constantemente. Cada vez que das un paso, de repente aparece una tecnología que abre la puerta a una nueva posibilidad, o de repente se puede generar una iniciativa o un sector nuevo que vuelve a repensar. Y la adaptabilidad y resiliencia de nuestros sistemas a nivel ambiental, tanto en aeropuerto, en descarbonización, en huella ecológica, hídrica, como en circularidad, depende de estar al día y vigentes con ese contexto. Natalie lo mencionaba, el monitoreo inteligente es fundamental. Antes nos podíamos dar un poco el lujo de decir, bueno, vamos a darle un tiempo a que el indicador me produzca un dato de un periodo al otro. Sí. Pero con nuestra realidad, con las presiones externas que sufre nuestro territorio y con lo cambiante y evolutivo que es la conversación ambiental y el mercado, la industria, la circularidad de las presiones externas, ciertamente la información inmediata y confiable es la parada. Algo que quiero complementar contigo es, no solo visto desde la parte técnica, sino los stakeholders de nuestro aeropuerto. Movilizar, convencerlos de que esto es posible, que da resultados, que vale la pena invertir tiempo, esfuerzo, recursos para hacerlo, es mucho más aprovechado cuando podemos tener referentes. Por ejemplo, algo que enfrentamos siempre es que dicen, por ejemplo, en la oferta comercial o en los mismos vuelos, uy, no podemos cambiar eso, suena loquísimo eliminar los plásticos, o suena loquísimo hacer una transformación que puede perturbar la comodidad del usuario. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de que nosotros como operadores le pidamos algo a la aerolínea, vamos y preguntamos cómo lo están haciendo otras aerolíneas y conectamos actores que ya han vivido las experiencias? Pues el punto de vista y la perspectiva que ofrecemos es diferente. Entonces yo creo que ahí la sinergia, la comunicación y la data confiable de experiencias, no en el territorio, pero sí en el rubro o sí en el sector, hacen que se abra la puerta, la comunicación sea mucho más flexible y la transición para nosotros sea mucho más tranquila. No es lanzarse al abismo, sino es cultivar un camino que ya otros han recorrido y nos pueden retroalimentar para hacerlo mejor. Sí, y Laura comentaba el ejercicio de que tenemos que saber cómo le cambiamos el chip. Ahorita Elisa Mena en el panel de turismo decía, esa frase me encanta, cómo cambiarnos el chip, porque uno tiene que hacer un ejercicio. La circularidad definitivamente es un cambio de paradigma. Uno mucho lo relaciona con residuos, pero yo digo, señores, que en un sentido es fácil de contabilizar a nivel numérico, pero yo salir afuera con la comunidad. Ashley me mira porque ya yo la miré y ella comentó precisamente que salían a capacitar residuos
y hemos hablado de orgánico, y hemos hablado en el transcurso de del foro de alianza. Pero cuando tú tienes realidades ahí, como la que tiene Ashley, que es una valorizadora, uno de los principales rellenos sanitarios del país, diría que de la zona este, ¿cómo han logrado hacer esa sinergia y llevar esos números? Porque ella dijo 4.000. O sea, tú estás sacando un número que ha salido con la comunidad. ¿Cómo te han logrado hacer esa sinergia para poder seguir avanzando con algo que es inevitablemente para ustedes tener que hacer? Educar, concientizar y lograr números que ustedes mismos tienen que llevar, que a ustedes se le convierten y a muchos en recurso económico. No es solamente avanzar en la parte de la planificación y de lo que estamos haciendo, es que a ustedes también les cuesta. Exactamente. Justo como comentas, nuestra experiencia en Vermont en estos 2 años y medio nos ha demostrado que la circularidad no se logra sin colaboración multisectorial. Realmente una de nuestras principales estrategias ha sido esa que comentas de acompañar a nuestros clientes y convertir como ese acompañamiento en una verdadera alianza ambiental, donde todos ganemos. Acompañarlos desde las capacitaciones ambientales hasta la medición de sus resultados. También apostamos por el sector educativo, entendemos que esa sensibilización desde la base, que conozcan la importancia de la clasificación desde temprana edad, para nosotros también es algo fundamental, que no vean solo basura, sino que vean un recurso que puede reintegrarse al ciclo productivo. Y contar obviamente con las alianzas público-privadas, los municipios, las instituciones académicas, las asociaciones empresariales. Realmente sin esa colaboración no podemos simplemente pensar que es una responsabilidad empresarial, sino una responsabilidad compartida. La economía circular para nosotros se logra es cuando lo dejamos de ver como un esfuerzo aislado, sino como un modelo integral de desarrollo local. Entonces, tenemos que entender que para continuar, para seguir adelante, tenemos que tener esa unión, esa colaboración y dejarlo de ver como, o sea, que las comunidades se involucren y que también las empresas se comprometan. Y así verdaderamente entonces lograr el éxito de la circularidad. Sí, porque y ese señalamiento que tú hacías, Ashley, de la alianza, ha generado el cambio poco a poco que ustedes van a necesitar, que se necesita hacer en las comunidades y también en el país. Y cada uno ha tocado desde su parte de su institución y de su organización, y ha dicho, yo no puedo nada más quedarme con números desde aquí, porque yo dependo también de alguien, tengo que generar data, tengo que generar alianzas, pero también esos números nos ayudan no solamente a avanzar, sino también a tener ciertos criterios que apoyan la data para nosotros poder ir hacia donde el ente financiador. Yo le digo a Natalie, antes de nosotros conversar ahorita, cuando introduje el panel, yo le decía, Natalie, ustedes tienen 2 roles. El operativo, lo que tienen que hacer, como cada una de las instituciones, pero hacia afuera. Ustedes juegan un papel importantísimo, parece que está afuera ese cliente, ese emprendedor, ese desarrollador que quiere hacer esa transición circular, que quiere, o que de pronto ya tiene un escenario ganado. Ayer se habló mucho de responsabilidad extendida del productor, el cementero hablaba de inversiones, otros emprendedores han hablado de la necesidad de financiamiento, de inversión. Ahorita tenemos a las pymes aquí. ¿Qué hace el banco? No vamos a hablar de uno por uno los requisitos ni los números, ¿verdad, Natalie? Pero ¿qué está haciendo el banco hacia afuera para lograr que definitivamente esos proyectos puedan ser financiables? ¿Qué está pasando? Pues empiezo primero con una reflexión que leí en algún momento y me encanta, y es que el sistema financiero es como el sistema cardiovascular de la economía, porque es el que bombea recursos hacia distintas actividades y distintos sectores. Entonces, nosotros entendemos el rol que tenemos como catalizador del desarrollo sostenible para decir, ok, queremos financiar estas actividades, no queremos financiar este tipo de actividades. Entonces, habiendo ordenado la casa, ya dijimos, bueno, ya es hora de integrarlo al modelo de negocio y de trabajar hacia afuera con nuestros clientes. Como dicen en inglés, poner el dinero donde está la boca.
Entonces ya nosotros empezamos como un camino de consolidar esa integración con el modelo de negocio cuando firmamos los principios de banca responsable en el 2019. Esto nos dio un marco para hacer un análisis de impacto y entender de nuestros financiamientos cuáles son esos impactos positivos y negativos que están asociados a los diferentes sectores y actividades que financiamos, ¿no? En ese momento, con ese mapeo, precisamente identificamos la eficiencia en el uso de recursos y la economía circular como una de esas áreas, de esas banderas rojas donde había mayor potencial de mitigar nuestro impacto negativo y potenciar el positivo. Entonces, lo priorizamos y ya, bueno, venimos haciendo un trabajo interno como de entender ese impacto y ya entonces nos trazamos una ruta al 2030 para trabajar particularmente con el sector turismo, porque lo entendemos como un sector que tiene un efecto cascada y que puede impactar muchísimos otros sectores, el sector agro, el sector residuos. Entonces es como un sector ancla que nos permite llegar a muchos otros sectores. Y nos propusimos así trabajar con clientes estratégicos del sector turismo para desarrollar planes de acción de economía circular. Entonces ya nosotros este año empezamos con la primera fase de esa hoja de ruta que consta de 5 etapas. En este momento lo que hicimos fue abrir el diálogo. Básicamente medir la temperatura, el interés de los clientes para saber quiénes pues están on board y quieren trabajar esto con nosotros, porque como ven pues no es algo de, no, yo quiero estar en un taller, es algo a más largo plazo y sí necesitamos como ese compromiso. Entonces estamos en esa etapa. Pero lo que tenemos previsto ya el próximo año es empezar con el diagnóstico, que nos va a permitir saber, obviamente es un mundo, están las empresas turísticas grandísimas, están unas que son mucho más pequeñas, y en este universo pues están en distintas etapas de su madurez hacia la sostenibilidad. Entonces, lo primero para nosotros es entender dónde está cada uno, poder establecer esa línea de base para los planes de acción, pero también para identificar esas necesidades de capacitación que nosotros, además de ser el financiador, queremos proveer, queremos ser ese asesor, ese aliado en ese camino. Entonces, una vez contemos con ese diagnóstico, la idea es trabajar en conjunto con los clientes planes de acción que definan, y ahí entran otra vez las métricas. La idea es que cada uno pueda definir sus métricas en base a sus realidades, a sus prioridades, a sus posibilidades, a dónde puede llevar los recursos, ¿no? Y nosotros, de manera paralela, pues también tenemos una serie de métricas que estamos viendo, por ejemplo, la cantidad de clientes que logramos involucrar, el impacto que generan los cierres de las brechas que se establezcan en esos distintos planes de acción y, por supuesto, también el volumen de financiamiento circular. Entonces ya hicimos nuestra línea de base de entender cuáles son esos sectores que se asocian a la economía circular. Hablamos de reparación, hablamos de venta de segunda mano, entre otras cosas, pero saber cómo estamos hoy y al 2030, luego de que hagamos ese monitoreo de qué indicadores, pues qué objetivos se cumplieron, entender también cuál fue nuestro impacto con este proyecto. Ya entonces, por supuesto, cuando tengamos esos planes, ver la ejecución hacia el 2030 y la idea es que en ese momento podamos volver a sentarnos, ver qué funcionó, qué no, saber si podemos renovar esos planes de acción aumentando la ambición y, por supuesto, siempre descansando en esas métricas que son el pilar de nosotros saber el éxito de esta estrategia. Entonces, por ahí vamos, es un trabajo constante, actual, y pues la idea es que se sumen, así que si por aquí hay empresas del sector turismo interesadas, con mucho gusto podemos seguir conversando. No, y te agradezco, Natalie, que la apertura al acercamiento, ella va a estar por allá afuera, para compartir, porque precisamente el escenario hoy es nosotros poder compartir esa experiencia y ver qué estamos llegando. Fíjense que cada uno de los panelistas que nos acompañan en la tarde de hoy están hablando de cosas que están sucediendo. No porque nosotros nada más queríamos demostrarles cosas que están sucediendo, es que los temas de circularidad son cambiantes. Y la misma Laura hablaba de innovación, industria, armonizar las regulaciones. Y por ejemplo, Laura hablaba de armonizar junto con don Néstor, y yo decía, óyeme, de verdad que es necesario que nosotros vayamos avanzando, viendo las experiencias internacionales, pero adaptando las realidades en el país de las cosas que
que podemos ir haciendo. Y todos aquí estamos hablando de planes a 2030 y probablemente empezamos menos del 2000, con el perdón del ingeniero, de don Néstor Mato, que Indocal tiene años trabajando primero como Nordom, Digernor y luego como Indocal como parte del sistema. Pero la realidad es que con los temas de circularidad son cosas muy nuevas. Tenemos que hacernos un cambio de chip y fíjense que cada uno ha hablado, no solamente porque queríamos compartirlo con ustedes, es que han tenido la necesidad de ir anotando avances para poder generar ese cambio que tiene que hacerse, de coger y dejar ese material como materia prima, aprovecharlo y no tirarlo, sino aprovechar, ese material que acogemos de la naturaleza. Nosotros estamos preparando el escenario para lo que sigue viniendo. Y Laura decía, mira, los países, por ejemplo, nórdicos nos llevan mucho. Pero nosotros es una ventaja de que ya la rueda está caminando. Los indicadores existen fuera, existen experiencias internacionales, vamos a aprovecharlas, pero vamos a sacarle beneficio a esos datos que podemos ir anotando, como bien decía Laura, según nos indican las normas y las leyes, y aprovechar esa información que nosotros tenemos para generar avances y poder también hacer ese cambio de paradigma que necesita nuestro país. Yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, respetando el tiempo que hoy se nos ha ido un poquito de la mano. A ustedes que nos han prestado la atención debida, Natalie, Ashley, Ingeniero Matos, Laura, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a darle un aplauso. Feliz tarde para todos.